Durante mucho tiempo se ha creído que la Luna se formó como resultado de un enorme impacto con la Tierra. Un cuerpo celeste del tamaño de Marte podría haber chocado con nuestro planeta y haber hecho añicos parte de su corteza. Los escombros resultantes fueron agrupándose en una bola que más tarde se convirtió en nuestra Luna. Pero hay una pregunta que ha estado molestando a los científicos. Si la corteza terrestre es pobre en metales, entonces, ¿cómo es que la Luna tiene tanto metal dentro? La última investigación arroja la teoría principal por la ventana, y nuevamente nos quedamos sin saber nada sobre el origen de nuestro satélite. En la Luna, el hierro se conserva en perfectas condiciones porque no hay oxígeno y no se puede oxidar. Pero hace un par de años, los científicos hicieron un descubrimiento inesperado en las regiones más altas de nuestro satélite. El hierro se oxida. Al principio, este hallazgo dejó perplejos a los astrónomos. La presencia de óxido podría significar que, al menos en ciertas áreas de la Luna, un ser humano podría respirar. Pero luego surgió la explicación. El oxígeno podría haber llegado hasta allí desde nuestro planeta. En ausencia de atmósfera, los vientos solares golpean a la Luna implacablemente y nada puede detenerlos. Estos vientos podrían tomar algo de oxígeno de las capas superiores de la atmósfera terrestre, transportarlo hasta la Luna y depositarlo en las zonas más altas de su superficie. Eso explicaría por qué los metales no se oxidan en los barrancos y especialmente bajo la superficie del satélite. El origen del agua en la Tierra es un rompecabezas envuelto en misterio y cubierto de acertijos. La teoría más popular es que fue traída a nuestro planeta por cometas helados y asteroides que dejaron atrás no solo poderosos cráteres, sino también la sustancia líquida, gracias a la cual ahora podemos vivir. Pero hay un nuevo avance que sugiere otro escenario. En el espacio hay una gran cantidad de materia orgánica y en determinadas condiciones podría producir tanta agua que sería suficiente para llenar nuestros océanos 1000 veces. Los investigadores realizaron un experimento en el que calentaron materia orgánica similar a la del espacio y obtuvieron agua y aceite transparentes. Si esto se confirma en futuros estudios, podría significar que incluso nuestro petróleo no proviene solo de los fósiles, sino que además llegó desde el espacio exterior. Los cambios climáticos que estamos presenciando probablemente sean parte de un ciclo natural. Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han propuesto un patrón de las variaciones climáticas de nuestro planeta que parecen estaciones extremadamente largas. A veces estas estaciones pueden durar millones de años de acuerdo a la posición de la Tierra con respecto al Sol. Las estaciones se denominaron Ice House, Cool House, Warm House y Hot House, según las temperaturas predominantes. Durante los últimos 3 millones de años, por ejemplo, nuestro planeta ha estado en el estado de Ice House, ya que durante este periodo ocurrieron numerosas edades de hielo, pero la actividad humana junto con el efecto invernadero han empujado el estado climático a Warm House, mucho más rápido que si nosotros no hubiésemos estado. Cuando finalmente llegue, la temperatura general de la Tierra aumentará a valores tropicales, algo que el planeta no ha visto en más de 50 millones de años. ¡Qué tiempo para estar vivos! Volvamos a la Luna. Puedes verla en diferentes lugares, en diferentes tamaños e incluso en diferentes colores cada noche. El tamaño y la ubicación son bastante fáciles de explicar. A medida que la Tierra gira alrededor de su eje y gira alrededor del Sol, vemos que la Luna viaja por el cielo nocturno y se mueve ya sea más cerca o más lejos de nuestro planeta. Lo que hace que sea de color amarillo brillante esta noche y mañana de un ominoso rojo oscuro es algo más complejo. El color natural de la Luna vista desde fuera de la atmósfera terrestre es un gris parduzco. Sin embargo, desde la superficie de nuestro planeta puede variar mucho. Cuando está justo encima de nuestra cabeza, por lo general se ve brillante y casi blanca, porque la luz reflejada pasa a través de una capa relativamente delgada de la atmósfera. No hay casi nada que bloquee y refracte el brillo, por lo que se ve muy clara. La Luna puede parecer amarilla, naranja o incluso roja cuando se le ve justo por encima del horizonte. El efecto es similar a lo que ocurre al amanecer o al atardecer, cuando el Sol parece rojo. La luz recorre un camino mucho más largo para llegar a tus ojos desde esa ubicación y gran parte del color azul de su espectro se pierde. Esto convierte el color de la luz en una variedad mucho más cálida. Nuestro satélite natural también puede parecer azul, y la razón de ello es la presencia de partículas finas en el aire. Estas partículas siempre refractan la luz, por lo que la Luna en realidad no tiene la forma en la que la vemos.
pero cuando estas partículas son más grandes de lo normal, se vuelve de un color azulado. Finalmente, hay una ocasión extremadamente rara en la que la luna puede verse morada. En realidad nadie sabe con certeza por qué sucede esto, pero los astrónomos creen que debe ser una combinación de la atmósfera, las partículas de polvo y tal vez algo más. No hay una explicación clara. Los terremotos lunares no son un fenómeno de ciencia ficción, pero no ocurren tan a menudo como en nuestro planeta, y en general suceden más cerca de su centro. Los científicos creen que los terremotos lunares podrían ser causados por la gravedad de la Tierra y el Sol. También hay terremotos marcianos. Durante mucho tiempo el planeta rojo se consideró tectónicamente inactivo, pero observaciones más recientes han demostrado que todavía tiene temblores débiles de vez en cuando. Probablemente ni siquiera podrías sentirlo si estuvieras parado en la superficie de Marte, pero significa que algunos procesos geológicos todavía están ocurriendo debajo del paisaje rojo y polvoriento. No hay un lado oscuro de la Luna. Lo que ocurre es que nuestro satélite gira sobre sí mismo, de tal manera que siempre nos muestra la misma cara, mientras que la otra mira hacia el otro lado. El Sol gira desde su lejanía, ilumina y calienta tanto a la Tierra como a la Luna mientras giran y se mueven en el espacio. Lo que significa que la Luna puede tener cualquier parte iluminada por el Sol, pero desde nuestro planeta siempre vemos una misma cara lunar. Cada año la Luna se aleja de la Tierra debido a la interacción entre su fuerza gravitacional y nuestros océanos. Se aleja alrededor de 4 centímetros cada año, lo que significa que en 600 millones de años estará a 23.500 kilómetros más lejos de la Tierra de lo que está ahora. Este número es importante porque en ese momento los eclipses solares totales dejarán de ocurrir. Hay agua en la Luna. No hay charcos ni lagos, pero existen granos de hielo en partes permanentemente sombreadas cerca de sus polos. Los científicos creen que el agua llegó a la Luna hace mucho tiempo, durante un periodo en el que tanto la Luna como la Tierra eran golpeadas constantemente por asteroides y cometas que contenían agua helada. Este proceso incluso puede habernos ayudado a obtener nuestros propios lagos y océanos, no solo el agua helada de la Luna. Una investigación más reciente dice que el interior de la Luna ya tenía agua y salió a la superficie a causa de la actividad volcánica. Lo mismo podría haber sucedido en nuestro planeta. Para aquellos de ustedes que piensan que la Tierra solo tiene una luna, hay 2 asteroides más encerrados en órbitas coorbitales con nuestro planeta. El primero en realidad no gira alrededor de la Tierra, pero tiene una especie de órbita sincronizada con el planeta. Por eso parece que sigue a la Tierra en una órbita estable, cuando en realidad tiene su propio camino específico alrededor del Sol. El otro sigue una órbita de herradura alrededor de nuestro planeta. Su trayectoria específica lo acerca a nosotros cada 95 años. La Luna tiene su propia zona horaria, llamada hora estándar lunar. El tiempo es diferente ahí, por lo que un año lunar se divide en 12 días, considerando que cada uno es tan largo como nuestro mes. Los días recibieron nombres de astronautas que caminaron sobre su superficie. El calendario lunar comienza en el momento en el que Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. La corteza lunar no tiene el mismo grosor en todas partes. El grosor promedio es de aproximadamente 50 kilómetros, pero hay áreas mucho más delgadas y mucho más gruesas. Esto a veces se debe a los cráteres que se encuentran en toda su superficie y también hay grandes tubos huecos debajo. Un orbitador lunar encontró uno de estos tubos hace varios años y era bastante grande. Aunque su forma es irregular, podría tragarse un campo de fútbol entero. Los científicos aún no están seguros de qué podrían encontrar en sus profundidades. Podría tratarse de un sistema de túneles o de alguna maravilla geológica. La explicación más aceptada es que es un tubo de lava como los que se pueden encontrar en la Tierra. Cuando un flujo de lava se enfría, adquiere una costra dura que luego se espesa y forma un techo sobre esa misma lava. Continúa fluyendo, pero cuando se detiene, el canal puede drenar, lo que da como resultado un tubo vacío. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el 6º satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida.
Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto.
y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus, pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema.
Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente, pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros.
Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos.